un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el pacto mosaico. Dijimos que el contexto de este pacto básicamente son dos promesas que se le hicieron a Abraham. ¿Recuerdan? Abraham, pues es el patriarca de la nación de Israel, ¿no es cierto? Fue el primer hombre a quien Dios le entregó su pacto, vamos a decir, o a quien le entregó su promesa. Entonces, básicamente, en términos generales, vamos a decir que fueron dos promesas, como digo, que se le hicieron a Abraham, las que nos proveen el contexto de este pacto. Una fue una promesa de opresión y aflicción. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia pasaría 400 años en Egipto. Pasarían 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces, cuando llegamos al Éxodo, ¿con qué nos encontramos? Pues precisamente con esa realidad. Israel ya había pasado ese tiempo y ya no estaban en la situación que estaban cuando estaba José, ¿recuerdan? Como gobernador en Egipto. Esa situación había cambiado radicalmente. Aquel faraón ya había muerto y ya, pues vamos a decir, se había perdido la gracia o el favor que ellos tenían, ¿no? ante el faraón, y ahora ellos fueron tomados como esclavos. Así que ahí tenemos esa primera parte del contexto. Y esto fue así, hermanos, precisamente, y con un propósito, para que Israel clamara al Señor. O sea, Dios, como dijimos en aquella oportunidad, Dios muchas veces pone en aprietos a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos pongan su mirada en Él. Vamos a decir, no tendríamos por qué esperar que eso ocurra, ¿no? Pero lamentablemente, por causa de la dureza de nuestro corazón, etcétera, muchas veces el Señor lo hace así, y esta no fue la excepción. Bueno, la segunda promesa, aquí está. La segunda promesa que nos provee el contexto, pues es la promesa de cumplimiento y liberación. Obviamente, para que se cumpliera esta promesa de liberación, tendría que haber opresión primero, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué los iba a liberar? Bueno, ¿ven cómo todo va encajando? Entonces, primero la promesa de opresión y aflicción, y luego el cumplimiento y la liberación del pueblo de Israel, precisamente. Y entonces ya es cuando llegamos a Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, ya vimos el relato. Dios llama a Moisés, ¿para qué? Para sacar a su pueblo de Egipto, para liberarlo. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, ustedes ya saben la historia, todo cómo Dios lo hizo de una manera que Él solo se llevó la gloria. Bien, eso en cuanto al contexto del pacto mosaico. Y la semana pasada, hace 2 semanas más bien, empezamos a ver esto, el tipo de pacto. Vimos el tipo de pacto y lo primero que vimos cuando hablamos de qué tipo de pacto es este, pues tenemos que ver cuál es esa sustancia principal que compone el pacto. Y entonces, cuando uno va otra vez allá al relato de Éxodo, Levítico, Números, el mismo Deuteronomio, ¿qué es lo que ve? ¿Con qué se encuentra uno? Pues, bueno, con una lista sin número de leyes, ¿no es cierto? Leyes, muchas, que la nación de Israel está obligada a guardar, por ser el pueblo del pacto, precisamente. Noten que estas leyes no se le dieron a Egipto o a Edom o a cualquier otra nación. No, ¿a quién se le dio la ley? Al pueblo del pacto. Sí, eso es importante. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar, hablando del tipo de pacto, precisamente, que este es un pacto ¿de qué? De ley. O dicho en otras palabras, ¿es un pacto de qué? Obras, exactamente. Es un pacto de obras. Muy bien. Israel tenía que guardar el pacto de la ley
para recibir los beneficios de dicho pacto, para beneficiarse, en otras palabras. Y aquí entonces, hablando precisamente de la ley, lo primero que vimos fue la promulgación del pacto, ¿sí? Esto está en Éxodo 19, versículos 3 al 8, ese relato ya lo leímos también. Allí es la primera vez que aparece, vamos a decir, explícitamente las palabras del pacto mosaico, en Éxodo 19. Y la palabra o la frase clave allí en este relato se encuentra precisamente en el versículo 4 o 5, cuando dice: ahora pues, si en verdad escuchareis mi voz, o diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto. Esas palabras se convierten, vamos a decir, en la sustancia del pacto, en la esencia del pacto mosaico. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar allí tenemos un sí condicional, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dice, ahora pues, o sea, como resultado de lo anterior, ¿y qué es lo anterior? El Señor les dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, cómo los saqué de allá, cómo los liberé, ¿verdad? Acuérdense, ese es el contexto: opresión y liberación. Ya ellos habían experimentado eso. Ahora que Dios quería formalizar, vamos a decir, su relación con su pueblo, entonces les dice: ok, estas son las condiciones. Y ahí viene la ley. Ahí viene la ley. Y por eso dice: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo hemos dicho, quizás lo vamos a decir otra vez, seguramente conforme avanzamos. Dios ha cumplido su pacto en un sentido, vamos a decir, colectivo. A la nación de Israel, Dios la liberó de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto y les entregó la tierra prometida, ¿no es cierto? O sea que Dios cumplió su promesa, vamos a decir, como pueblo, como nación. Ahora, el disfrute de la tierra y de todas las bendiciones, ¿eso de qué dependía? De la obediencia. ¿A qué? A la ley, a las leyes que Dios les había entregado. Muy bien, entonces eso en cuanto a la promulgación, esa fue la primera parte. Y quedamos en esta segunda parte, la confirmación. Primero la promulgación en Éxodo 19, ahora tenemos la confirmación en el capítulo 24. Vamos a leer este texto. Bueno, creo que había mencionado algo, pero no lo habíamos detallado mucho. Dice versículos 3 al 8 de Éxodo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las ordenanzas. Miren, todas las palabras y todas las ordenanzas, todo eso pues es parte de la ley. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Lo mismo dijeron en la promulgación, allá en el capítulo 19. Ahora en la confirmación vuelven y repiten ellos, o vamos a decir, ellos confirman su compromiso con Dios. Y dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, las escribió en un libro que se conoce como el libro de la ley. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, donde se le entregó la ley, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Un altar con 12 columnas. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la roció sobre el altar. Bueno, ya lo hemos dicho también otras veces. ¿Cuál es la forma más típica en que se sellaban o se ratificaban los pactos antiguamente? Exacto,
mediante un sacrificio, ¿no es cierto? Con sangre, con sangre. Entonces, vemos aquí exactamente ese elemento presente. ¿Lo ven? Vemos este elemento de la sangre presente. Dice, Moisés tomó, ¿y qué hizo con la sangre? Bueno, la mitad la puso en vasijas, la otra mitad la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto, el que él mismo había acabado de escribir, y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron otra vez, todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Ellos se están comprometiendo con el Señor. A diferencia del pacto abrahámico, como ustedes saben, que ¿quién fue el que pasó por el medio de los animales y se comprometió? Dios solamente, ¿verdad? Bueno, ese no es el caso aquí. Aquí vemos que se ofrecen los sacrificios, se derrama la sangre en el altar, ¿y quiénes son los que adquieren el compromiso? El pueblo. Otra vez, este es un pacto condicional. Este es un pacto de ley. Y entonces el compromiso viene sobre el copactante, como se ha dicho otras veces. Entonces Moisés tomó la sangre, la que tenía en las vasijas, y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Así que pues ahí está claro, ¿no? La confirmación del pacto mosaico, no hay ninguna duda. Después, hermanos, que se promulgó la ley, la cual el pueblo ya había jurado guardar, Moisés bajó la montaña para entregar la ley al pueblo. Este responde allí. La respuesta de ellos es una confirmación a modo de pacto. Noten, esta ley, hermanos, no es simplemente como que, bueno, aquí están estas leyes, deben guardarlas y ya, se acabó. Esto es importante porque el pueblo de Israel tenía un compromiso con el Señor, no solamente como criaturas. Yo no sé si ustedes recuerdan, en las primeras clases de la teología pactual hablamos de leyes naturales y leyes positivas, ¿recuerdan? Bueno, leyes naturales es la que en realidad pues toda persona le debe a Dios como su creador, ¿no es cierto? Por el simple hecho de ser su criatura, punto. Miren, Dios les dio esta ley a Israel, no como, bueno, tienen que cumplirla porque, ¿verdad? Pues yo soy Dios. No. Estas son una lista de leyes positivas. Y no solamente eso, sino que son leyes que están siendo ratificadas con sangre. Aquí se está haciendo o se está pactando, se está haciendo un juramento, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, no que las leyes naturales no tengan importancia, ¿verdad? O que el hombre por naturaleza no tenga esa obligación de guardarlas, pero estas son mucho más específicas, como se dijo hace un momento. Son para el pueblo de Dios, para el pueblo del pacto. Y el pueblo del pacto estaba obligado a guardarla. El rociamiento de sangre, como se dijo, es un juramento de lealtad. Así que no era cualquier ley. No, era un juramento de lealtad y un voto de responsabilidad. Es la colocación de sanciones en esa relación pactual. O sea, ellos al someterse a esa ceremonia del pacto, ellos estaban diciendo, así como cuando Dios pasó por entre los animales, y es como si hubiera dicho, así se haga conmigo y aún se añada, ¿no es cierto? Si no guardo las palabras de este pacto. Bueno, ahora Israel está asumiendo esa posición. Así se haga conmigo como con esos animales y aún se me añada si no guardo las palabras de este pacto. Esa es la importancia de esta ceremonia que estamos viendo aquí. Ellos estaban comprometiendo con juramento delante, no solo delante, sino con Dios mismo. Hebreos 9, versículos 18 al 23 nos dice que este ritual no solo producía sanciones, como ya vimos, sino también santificación, ¿sí? La sangre era un rito de purificación.
obviamente nosotros ya sabemos en el nuevo pacto cómo funciona, pero tipológicamente hablando, la sangre era un rito de purificación, una forma de Dios decir: ustedes son mi especial pueblo, mi tesoro, pueblo puro. Y por eso tienen que ofrecer sacrificio todo el tiempo, para yo poder estar en una relación con ustedes. Y esta idea está en armonía con las sanciones en cuanto a que deben permanecer puros según los mandatos pactuales o sufrir las consecuencias. Así es, así es. Si no guardan las palabras del pacto, ¿qué va a pasar? Va a haber una sanción. A pesar de su juramento de fidelidad, hermanos, esto es lo triste, vamos a decir. A pesar de su juramento de fidelidad, Israel demostró ser infiel poco tiempo después. Y cuando digo poco tiempo después, no estoy hablando de que después que muere Moisés o que... No. Moisés todavía estaba vivo. Y ellos pidieron a Aarón que hicieran un becerro de oro. ¿Ustedes se imaginan? Ellos acababan de hacer un juramento con Dios y que pronto olvidaron su compromiso. Pidieron hacer un becerro de oro. Y de ahí, bueno, pues ya saben, Moisés quebró las primeras tablas y Dios le ordenó que hiciera otras dos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vemos aquí, de hecho, en primera instancia? Esto es una demostración de qué. Este es un pacto, ya se dijo, este es un pacto de ley, un pacto de obras. ¿Qué vemos inmediatamente con el pueblo de Israel que apenas se había comprometido? Fracasó. Eso es una demostración clara, hermanos, de que el hombre, mediante las obras de la ley, está acabado. No, por muy buenas intenciones que tenga. Yo creo que ellos, cuando estuvieron en esta ceremonia de ratificación, ellos estaban siendo honestos. O sea, ellos, vamos a decir, tenían la intención de verdad de guardarlo. Yo no creo que ellos estaban fingiendo. Dios se les había acabado de manifestar. Bueno, aparte de todas las manifestaciones en Egipto, de cómo cruzaron el Mar Rojo, etcétera, en la montaña, ¿recuerdan? Ellos habían acabado de ver la presencia de Dios. Yo no creo que ellos estaban jugando, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? El problema es el hombre. El problema es que no podemos confiar en nosotros mismos. Y otra vez, para eso está este pacto ahí también. Para demostrar cuán incapaz, por muy buenas intenciones que tenga el hombre, cuán incapaz es de someterse a la voluntad del Señor. Bien, hasta aquí la confirmación del pacto. Déjeme ver qué sigue. Luego viene la reiteración. Pero bueno, no sé si aquí tienen alguna pregunta o comentario antes de continuar. ¿Está claro? Me llama la atención, o sea, eso que estamos viendo nosotros, de que Él era el pueblo de Dios, se le dio la ley y, como dijiste, ellos tenían la intención de cumplir con la ley. Entonces nosotros, al igual que ellos, ahora sabemos que como vemos la ley en sí, entendemos que no podemos guardar la ley como forma para salvación. Ahí es donde fuimos justificados porque Cristo cumplió toda la ley por nosotros. Pero luego tenemos también nosotros la ley y tenemos esas promesas que tienen ellos. Y si ustedes cumplen esto, serán mi especial tesoro. Entonces, y ya todas las bendiciones que trae la obediencia a la ley son las bendiciones que nos privamos nosotros mismos hoy en día al no cumplir la ley de Dios. Que, por ejemplo, precisamente la ley de Dios, el mandamiento de Cristo es el amor al hermano, el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces nosotros cuando realmente caminamos con Dios y obedecemos a Dios y cumplimos la ley de Cristo, que ya sabemos cuál es, entonces de esa manera nosotros disfrutamos más de Dios. Nos convertimos en un especial tesoro para Dios
comenzamos a vivir vidas hermosas. Tenemos la competencia de la carne y del mundo, que es cruel, y entonces, pero por otro lado tenemos la ley que es el mandamiento para los santos, es gozoso ahora, que es realmente deleitoso, que es la mejor porción que nos toca. Si nosotros entendiéramos el tesoro que tenemos al obedecer a Dios, al caminar con Dios, seríamos los seres más felices del mundo. O sea, hay una felicidad, nos conviene tanto obedecer y caminar con Dios, al igual que le convenía a ellos. Eran benditos en todo lo que tocaban, su vientre de sus mujeres, sus animales, sus herramientas de trabajo. Eran un pueblo bendito cuando caminaban con Dios, eran intocables. O sea, no tenían depresiones, no tenían miedo, no tenían angustia. Pienso en el caso de Caleb y de Josué, que eran personajes que hoy increíblemente tenían todo eso. Entonces Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Y todavía tenemos nosotros no podemos hablar de ellos y creer que nosotros no estamos en la misma situación. Tenemos unas promesas hermosas, ellos también las tenían. Nadie quitó de que eran el pueblo de Dios. Como dice Pablo, irrevocables son los dones y el llamado. Eso lo eran, pero puede uno perecer, puede uno morir, puede uno sufrir y correr todas las plagas del mundo cuando uno quiere vivir como el mundo, porque es una contradicción. Buscamos al Señor, amamos al Señor, sabemos lo que tenemos, pero cómo nos encanta compartir con el mundo lo que es de Dios. Y eso es un problema para nosotros. Y hay que verlo ahí en el pacto, porque como dijiste tú, ellos querían hacerlo y estaban dispuestos. Bueno, igual nosotros queremos y estamos dispuestos, pero tenemos la competencia de la carne. Sí, así es. Dani. El comentario es acerca de que ahorita ya que se están dando las leyes, lo que acabas de mencionar con las leyes positivas, son unas leyes positivas también agregadas y también aplican, si se puede decir, como una extensión del pacto abrámico. Oh, claro. Bueno, no sé si vas a mencionar algo para no adelantarme. No. Ok, entonces estas leyes son una ampliación del pacto abrámico, porque recordemos que de las promesas que se le dieron a Abraham todavía no se cumple una, que es la posesión de la tierra. Entonces, lo que se comentó de las primeras clases es que el cuadro se está achicando más todavía, o se está delimitando más, en el sentido en que estas leyes ya fueron positivas, fueron agregadas para el pueblo, que ya viniendo o haciendo remembranza de la circuncisión, donde se achicaba más o se delimitaba más la bendición a los que eran, sí, de la descendencia de Abraham, pero eran circuncidados. Y se limitaba, y ahora tenías que cumplir, entonces exactamente se estaba limitando más o reduciendo más, exacto, esa es la palabra, para precisamente tomar las bendiciones, de la cual recordemos que el contexto de esto es que el pacto abrámico ya pasó hace más de 400 años, más de 430 años. Entonces, esta generación de la que estamos hablando ahorita en este pacto ya venía con esas promesas, y que ya no era la misma generación de ese entonces. Entonces, todo lo que pasaron en Egipto y toda la liberación lo que estamos viendo y todo. Entonces, cuando vemos estas leyes positivas, recordemos que sí, claro, son del pacto mosaico, pero todavía es en un cumplir la promesa del pacto abrámico. Ese es el punto que quería traer, y que estas leyes lo delimitan más. Definitivamente. Como se ha dicho, recuerden que el pacto mosaico no es otra cosa que el desarrollo de lo que se inició con Abraham, ¿sí? Y como dice el hermano, cada vez se va limitando más, ¿no? Se va cerrando más el grupo, se puede decir, de quienes disfrutan las bendiciones, en este caso, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, siguiendo adelante, ya hablamos, ya vimos la promulgación de la ley, hablamos la promulgación del pacto, la confirmación del pacto, y ahora veamos la reiteración del pacto, ¿sí? Cuando hablamos de reiteración, la repetición, también podemos decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se da esta reiteración? Bueno,
en Éxodo 34, precisamente, dice allí: entonces Jehová dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este suceso ocurre precisamente después de lo que les había mencionado hace un rato, de la rebelión de Israel. ¿Recuerdan? Cuando ellos pidieron hacer un becerro, todo lo demás, Moisés quebra las tablas, Dios le dice: escribe otra vez, y escribe estas palabras en un libro. Aquí vemos que Dios está reiterando su pacto. Aunque, creo que lo dije la vez pasada, pero ¿recuerdan cuando Israel se rebela contra el Señor y vamos a decir, planea destruirlo? Moisés, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ora, intercede, exacto. Esa es una función sacerdotal, ¿no? Moisés intercede por el pueblo ante Dios. ¿Y cuál es el argumento principal de Moisés para que Dios no destruyera a Israel? Exactamente, que se acordara de su pacto, de lo que había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es muy importante, hermanos. Eso es sumamente importante. Moisés apeló, en otras palabras, a las mismas palabras de Dios. Señor, tú prometiste, tú dijiste, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Qué van a decir de ti, de tu nombre? Claro, Moisés está interesado en la gloria de Dios, por supuesto. ¿Ven? Y por eso apela a las palabras del pacto. Y entonces, bueno, ¿qué hace Dios? Reitera su pacto. ¿Ven? Como que, ok, seguimos adelante con el plan. Claro, ya ustedes saben, no es que Moisés hizo cambiar de planes a Dios. No. Obviamente, ya saben, todo es parte del plan de Dios, ¿verdad? Del plan soberano del Señor. Como les dije hace un momento, tenía como propósito seguramente mostrarles que ellos por sus propias fuerzas eran incapaces de guardar este pacto, pero en todos modos ellos eran su pueblo y no los iba a abandonar, ¿cierto? Iba a seguir adelante su plan con ellos. Bueno, la forma entonces en que Dios habló de la ley, en este caso, es importante. Las palabras del pacto, aquí también, son los 10 mandamientos. Por tanto, la ley, tanto moral como positiva, es el fundamento de este pacto. O sea, los 10 mandamientos específicamente, que son la ley moral, más todas las otras leyes agregadas, que sería la ley ceremonial, todo lo que tiene que ver con el sistema de sacrificios, ceremonias, e incluso las leyes civiles, ¿verdad? Eso eran parte de la ley positiva. Y todo ese conglomerado de leyes es el fundamento de este pacto. Israel, otra vez, como digo, juró obediencia a la ley, de la cual Dios dijo que si Israel la guardaba, ellos serían su especial tesoro. Este, hermanos, entonces, es un pacto basado en la obediencia a la ley. Tiene un juramento de obediencia y sanciones dirigidas a quienes tienen que obedecer. Si Israel obedece la ley, disfrutarán los beneficios del pacto. Y si no, entonces también tendrían maldición sobre ellos. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es un pacto de obras. Bien, yo creo que esto, ¿verdad?, es prácticamente un poco más de lo mismo. ¿Ibas a decir algo? Por favor. Rápido, solamente quería decir que a través de esta reiteración también de algo que tú comentaste, pero como hacerlo más específico, de que Moisés de esta manera fue que intercedió. O sea, como tú lo dijiste, no era porque cambiara Dios sus planes, pero entonces podemos ver aquí uno de los oficios
que eran tipológicos a lo que iba a ser Cristo. Bueno, después con los sacerdotes y todo, ya que se instaurara el templo y todo, pero en última instancia a lo que iba uno de los oficios de Cristo, que iba a ser el intercesor. Y así lo vemos también como en Abraham lo podíamos ver cuando intercedió en Sodoma y Gomorra, que eran oficios que a lo mejor en ese entonces no se podían ver, pero ahora claro, nosotros con toda la escritura, toda la revelación lo podemos ver más claro. Pero de esta manera que Moisés intercediera recurriendo a las promesas que Dios mismo había hecho, era la manera que él estaba intercediendo por el pueblo, que era lo que iba a hacer en última instancia Cristo. Entonces, correcto, también, o sea, es importante esto para saber que de esa manera nosotros podríamos ver ese oficio de intercesor o de mediador. Sí, correcto, exacto. Sí, eso es importante. Aquí tenemos que ver a Moisés como mediador del pacto, ¿verdad? En ese sentido, Moisés es un tipo de Cristo también. Cristo es mediador del nuevo pacto, eso está claro. Bueno, Moisés es mediador de este antiguo pacto, ¿verdad? Y uno de sus oficios, pues ese es el sacerdocio. También lo vemos como profeta e incluso como rey, porque él era el que daba las órdenes al rey, el que, ¿verdad? El que los guiaba, en fin, por el desierto y todo. Pero bueno, ahora, eso en cuanto a sus leyes, ¿verdad? Como les digo, prácticamente esa es la sustancia de este pacto, la ley. Pero avanzando un poco más, también tenemos promesas. Sí, obviamente, si ellos guardaban la ley, pues había alguna remuneración, se puede decir, ¿no? Había una recompensa, definitivamente. Pero, ¿cuál es esa recompensa, hermanos? Como dice ahí. Bueno, las promesas del pacto mosaico son simplemente el disfrute de lo que ya se había declarado a Abraham. O sea, noten que Dios no está agregando promesas nuevas aquí. No. Simplemente tienen que ver con ¿qué? Con el disfrute de lo que ya se había prometido. O sea, como decíamos, vamos a ir poniendo las piezas en su lugar. Recuerden, Dios le había dado a Abraham unas promesas, ¿no es cierto? Unas promesas incondicionales, ¿no es cierto? Abraham tuvo una descendencia. Eso era parte de la promesa, de hecho, ¿no es cierto? Y Dios empezó a cumplir su promesa, como Él lo prometió. Ahora, como se ha estado diciendo, el disfrute de todas esas bendiciones, ya en un sentido más particular, más personal, eso sí ya dependía de otras cosas, principalmente de este pacto, de todas esas leyes que Dios estaba estipulando mediante este pacto. De eso dependía el disfrute de dichas promesas. Si Israel guarda la ley, entonces disfrutarán lo que Dios con seguridad proveería para ellos. Las leyes del pacto, hermanos, son una extensa ampliación del mandato inicial de la circuncisión. De hecho, esa es la otra. Todas estas leyes que aparecen aquí en el pacto mosaico no es otra cosa que una ampliación o un desarrollo del primer mandato, que era ¿cuál? La circuncisión. Por eso, como Pablo dice en Gálatas, el que se circuncida, ¿qué? ¿No? Está obligado a guardar toda la ley. O sea, ¿por qué? Porque bueno, la primera ley por donde se tenía que arrancar era ¿cuál? La circuncisión. Antes que nada, para ser parte del pueblo del pacto tenía que circuncidarse. Y de ahí en adelante venía toda esta lista atrás. Sin embargo, estas leyes eran adecuadas para un pueblo que ya estaba a punto de asentarse en una tierra y de establecer un verdadero reino. Recuerden, quizás todo este sistema de leyes no hubieran aplicado para un pueblo nómada, ¿verdad? Que todavía no se había formado como tal. Pero aquí ya estamos en otro punto. Ya Israel era un pueblo grande, numeroso. Y ya Dios estaba a punto de darles un lugar, una habitación. Entonces ahora sí tienen su lugar estas leyes.
Un clan de nómadas, como se ha dicho, al que se le había impedido ocupar Canaán durante 400 años, no necesitaba todas las regulaciones sociales impuestas por estas leyes mosaicas. Se suponía que el éxodo de Israel condujera directamente a la tierra prometida, pero fue solo la desobediencia e incredulidad de ellos lo que los mantuvo lejos de ella. O sea, vamos a decir, si se puede decir, el plan nunca fue que Israel divagara 40 años en el desierto. Si ellos le hubieran creído al Señor, su camino hubiera sido muchísimo más corto, en realidad. Pero, obviamente, otra vez, ¿qué vemos aquí? Pecado, fracaso, desobediencia. Y por lo tanto, la espera para recibir la tierra prometida se extiende mucho más, hasta que esa generación toda, excepto 2 personas, perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. Vemos cómo desde aquí se están aplicando las sanciones, ¿no? Todavía no habían llegado a la tierra prometida y ya se estaban aplicando las sanciones por no obedecer las palabras del pacto. El mandato de honrar a los padres, por ejemplo, está relacionado directamente con la larga vida en la tierra. Y como se notó anteriormente, el éxodo que partió de Egipto tuvo lugar para que Dios pudiera cumplir su promesa a Abraham de introducir a sus descendientes en la tierra. Pero para disfrutar las promesas del pacto abrahámico, Israel tiene que obedecer no solo la circuncisión del pacto abrahámico, sino también las leyes y los estatutos del mosaico. ¿Oyeron eso? Las promesas, como se dijo, son las mismas del pacto abrahámico, ¿verdad? Yo quiero que eso estemos claros, son las mismas del pacto abrahámico. Aquí estamos hablando más bien como del disfrute de dichas promesas. Ahora, para que ellos pudieran disfrutar de esas promesas, no solo tenían que guardar la circuncisión, sino todas estas otras leyes y ordenanzas. Esto queda demostrado claramente en Jeremías 11, ahí está el texto. Bueno, no el texto, tengo la cita nomás, pero lo voy a leer. Jeremías 11, versículos 2 al 5. Dice: oíd las palabras de este pacto, el pacto mosaico, y decidlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les diréis: así dice Jehová, Dios de Israel. Miren, ya estamos en tiempos de Jeremías. Esto es en tiempos de la deportación a Babilonia. Miren lo que dice: así dice Jehová, Dios de Israel. Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto. O sea, no solo es que para disfrutar de las bendiciones tienen que obedecer el pacto. Es que si no las obedecen, ¿qué hay? Hay maldición. ¿Sí? Recuerden otra vez la ceremonia de ratificación. Ellos en esa ceremonia se están comprometiendo con Dios de que si no obedecían las palabras del pacto, entonces esa maldición, la muerte de los animales como un símbolo, entonces que esa maldición cayera sobre ellos. ¿Ven? Ahí está la sanción. Ahí está la sanción. Por eso no guardar las palabras del pacto era gravísimo. Los hacía malditos, vamos a decir. Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, les está recordando lo que nosotros acabamos de ver, ¿no? Allá en Éxodo 24, todo eso. Les está recordando esto. El día que mandé a vuestros padres, el día que los saqué de tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: escuchad mi voz. Eso es Éxodo 19, 5, ¿recuerdan? Escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres de darles la tierra que mana leche y miel, como lo es hoy. Entonces, Dios cumplió su parte, vamos a decir. Finalmente introduce a Israel en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Pero vuelvo y repito, lamentablemente
muchos no pudieron disfrutar de esas bendiciones por su incredulidad. Las promesas del pacto, entonces, de este pacto mosaico, son nada más y nada menos que las del pacto abrahámico. Si Israel obedece el pacto mosaico, disfrutarán las bendiciones del pacto abrahámico. Interesante. Dios le dijo a Israel que si prestaban atención a su voz, entonces serían su especial tesoro. Si no prestan atención a su voz, no disfrutarán de las promesas dadas a ellos por medio de Abraham. Las maldiciones del pacto, entonces, hacen que este punto sea sumamente claro. Bien, mis hermanos, y dicho esto, voy a decirles, o voy a hacerles una pregunta más bien. ¿Quién fue la cabeza federal del pacto adámico? Adán. ¿Quién fue la cabeza en el pacto noémico? ¿Quién fue la cabeza en el pacto abrahámico? ¿Quién es la cabeza en el pacto mosaico? Abraham. Abraham sigue siendo la cabeza federal porque fue con él que Dios hizo el pacto, fue a él a quien le dio las promesas, estas que ellos podían disfrutar si guardaban la ley. Moisés viene a ser ¿qué? Ya lo dijo Dani. El mediador de este pacto. ¿Se dan cuenta? La cabeza federal sigue siendo Abraham. Israel, hasta el sol de hoy, aún hablando en la carne, ellos se identifican con Abraham, ¿no? Él es la cabeza federal. Moisés es el mediador de este pacto, mediante el cual ellos podían disfrutar de dichas bendiciones. Bien, hermanos, aquí no sé si quieren algo que decir. ¿El pacto mosaico se considera promesa y ley? El pacto mosaico, como ya se dijo, es un pacto de ley. Es un pacto de ley, ¿verdad? Todo lo que vemos aquí son leyes, leyes y leyes. Como se dijo, las promesas que incluye este pacto son las mismas que se dieron en el abrahámico, ¿ve? O sea, no estamos hablando de nada nuevo aquí. Son las mismas, solamente que para disfrutar de esas promesas que se le dieron a Abraham, ellos tenían que guardar todas estas leyes. Entonces, en sí, el pacto mosaico, vamos a decir, no es un pacto de promesa, es un pacto de ley, en realidad. Que tenían que guardar estas leyes para poder disfrutar de las promesas que se le hicieron a Abraham. Lo podemos ver como que el pacto mosaico introdujo condiciones al pacto abrámico. Exacto, esa es otra forma de decirlo. Entonces, porque recordemos el comentario que hice atrás hace unos momentos, todavía no disfrutaban de una de las promesas que se le dieron a Abraham, que es el disfrute de la tierra. Estaban camino allá, pero todavía no lo disfrutaban. Entonces, se introdujeron más condiciones. ¿Y cómo se introdujeron esas condiciones? A través de leyes positivas. ¿Qué significa eso? A través de la ley. Ajá. Entonces, nada más lo podemos ver así, que el pacto mosaico es la introducción de condiciones y, como dijimos, se reduce más el cuadro, sí, al pacto abrámico. Correcto. Y por eso lo que dijiste ahorita, la cabeza federal sigue siendo Abraham, Moisés sigue siendo el mediador. Y si ustedes recuerdan todo el relato de Moisés a través del desierto, ¿cuál es su principal función? Lo que tú dijiste ahorita. Luego que ellos aceptaron y que dijeron sí obedecemos o sí vamos a obedecer, lo primero que hicieron fueron desobedecer a través de que hicieron la estatua de oro. Uh-huh. Y así lo vemos. Y todo el relato, claro, Moisés cumplió muchas funciones, pero si podemos decir que cuál es la que más resalta es a través de mediador, porque si Dios los perdonaba, si lo podemos decir así, y el pueblo fallaba. Y entonces tenía que interceder otra vez Moisés por ellos, una y otra vez. Entonces, la función o el oficio que podemos ver que más resalta de Moisés es el de mediador del pueblo. Y como tú ya lo mencionaste, ese pueblo nunca llegó a la tierra,
Pero eso no quiere decir que Dios no iba a cumplir su promesa a través de la segunda generación, a través de Josué, que sí iban a tomar la tierra. Y que eso va a ir muy ligado, que cuando veamos el pacto davídico, va a ir muy ligado precisamente a esas generaciones, la generación que pasó por el desierto, la generación que llegó a la tierra y la siguiente generación, que bueno, ya no me adelanto tanto, pero en esas 3 generaciones vamos a ver todo eso. Correcto. Recuerden, hermanos, una vez más, para que no pierdan el contexto, el pacto abrahámico es el inicio y sienta el fundamento de todo lo que se conoce como el antiguo pacto. El pacto abrahámico es el fundamento y es el inicial. El pacto mosaico es el desarrollo del antiguo pacto, pero noten que todavía estamos bajo la misma sombrilla, el antiguo pacto. ¿Ven? Entonces, por eso tienen tanta relación. Por eso las promesas siguen siendo las mismas. La cabeza federal sigue siendo la misma, porque es el mismo pacto en sí. No más que a uno se le dieron las promesas, aquí se están poniendo las condiciones, exactamente, para el disfrute de dichas promesas. Muy bien. Vamos adelante con una más. A ver. En la anterior hablamos de la condición, vamos a decir, para el disfrute de las promesas, ¿verdad? Ahora hablemos como tal del cumplimiento. ¿En qué consiste el cumplimiento de dichas promesas? Bueno, puesto que el pacto abrahámico y el mosaico funcionan a la par, ya creo que eso lo tenemos claro, son parte de uno solo. Ambos pactos gobiernan lo que es el reino de Israel, esa es la otra. Tampoco perdamos de vista que estamos todavía dentro del mismo reino. Y se entrelazan los principios corporativos e individuales. Ahora, ¿qué queremos decir con corporativos e individuales? La palabra corporativo, ¿qué significa? ¿O a qué se refiere? A un cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, somos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, corporativamente hablando. Pero también ese cuerpo está compuesto ¿por qué? Pues por individuos. Entonces, lo que vamos diciendo aquí es esto. Otra vez. Puesto que estos dos pactos funcionan a la par como dos pactos que gobiernan el reino de Israel, se entrelazan los principios tanto corporativos, todo el cuerpo, como individuales. Dios proveerá las bendiciones prometidas al pueblo como nación corporativamente. O sea, en ese sentido, Dios cumplió sí o sí lo que Él prometió al cuerpo de Israel. Los que sean infieles serán cortados individualmente, que es diferente, ¿cierto? ¿Qué pasaba con los que encontraban quebrantando alguno de los mandamientos? Eran cortados. Ellos ya no disfrutaban de las promesas de este pacto, pero corporativamente Dios cumplió su palabra. Entonces vemos el cumplimiento claro, ¿no es cierto? Al menos dos casos ilustran lo anterior. Cuando Aarón y muchos de los israelitas cometieron idolatría con el becerro de oro, muchos israelitas fueron matados individualmente, ¿recuerdan? Sí, porque otra vez Dios, sí, vamos a decir, siguió adelante con su plan, reiteró su pacto con ellos, pero recuerden que Dios es santo y no pasa por alto el pecado. Y entonces ya saben, Moisés descendió también enojado con Israel, obviamente, por lo que habían hecho, y eso ocurrió una matanza, ¿recuerdan? Sí, muchos individuos fueron muertos aquel día por su infidelidad, según el pacto. Pero Moisés apeló a la promesa de Dios de preservar a la nación en general, según el pacto abrahámico, como la base sobre la cual Dios no debería destruirlos por completo. Ese de lo que hemos estado hablando precisamente es una ilustración perfecta de cómo Dios cumple su pacto corporativamente hablando, aunque corta a aquellos que son infieles al pacto, ¿no es cierto? Individualmente.
Además, toda una generación de israelitas, este es otro ejemplo, y aunque pudieron decir, bueno, pero pues murieron la mayoría, pero ¿por qué murieron? Toda una generación de israelitas murió en el desierto por su desobediencia e incredulidad. Pero Dios cumplió las promesas a la generación siguiente. ¿Ven? O sea, ¿Dios cumplió? Sí. Dios cumplió, corporativamente hablando. ¿Dios siguió adelante con su plan? Sí, Dios siguió. Ahora, ¿qué pasó con todos los que desobedecieron? Pastor, solo 2 le creyeron al Señor. Bueno, pues esos 2 heredaron la tierra. Y los que no, fueron cortados. ¿Ven? Entonces aquí vemos cómo es que se cumplen las promesas del pacto abrahámico. En un contexto ya de la ley, ¿no? En un contexto de las condiciones. Ok. Aquí en el cumplimiento no sé si... No, o mejor, todavía tengo tiempo. Permítame avanzar una más y ahora sí ya cierro ahí. No, a ver, perdón. No, hasta ahí, porque ya lo que siguen son las amenazas. Hasta aquí, hermanos, voy a dejar para si tienen comentarios, preguntas, todo lo que puedan decir. Aprovechen porque hay domingos que no les doy tiempo. Así fue la vez pasada, así que hoy tienen unos minutos. Aprovechando que nadie quiere decir nada. En Números 16, cuando por ejemplo la rebelión de Coré durante el desierto, vemos cómo lo que tú dijiste, ya había consecuencias a desobedecer, ¿verdad? Con eso, con lo de la serpiente, cuando se quejaron de la comida, o sea, tantos ejemplos que podemos ver ahí durante el desierto. Respecto a esta diapositiva, ciertos individuos cuando pasaban esas cosas morían por castigo de desobediencia o del pecado. Pero si lo vemos a algo más grande, ya al final, aunque en esos momentos específicos ciertas personas murieron y otros sobrevivieron en esas ocasiones, al final todos murieron. Toda la generación murió, independientemente de si pasó cuando estaba la serpiente o cada vez que desobedecían. Sí. Independientemente de eso. Pero ya al final, antes de tomar posesión de la tierra, todos murieron. Y la segunda generación es la que entra a la tierra. Entonces, y hago alusión a esto, hago esa distinción porque individualmente fueron castigados, pero también corporativamente ese pueblo por desobediente no entró a la tierra. Pero sin embargo Dios siguió cumpliendo la promesa con los hijos de ellos. Sí. Entonces corporativamente de alguna manera también perecieron todos. Claro, al final fueron mayoría, o sea, casi todos. Exacto. Entonces, eso vamos a decir fue una rebelión masiva. Entonces individualmente murieron en ciertas ocasiones, pero corporativamente murieron al final casi todos, excepto por algunos que fueron los que entraron. Pero aún así Dios cumplió su promesa. Y aún así Dios cumplió su promesa con la segunda generación. Es correcto. Y bueno, todos ya sabemos que incluso Moisés ni siquiera entró tampoco. Que fue por haberle pegado a la roca, ¿verdad? Fue su castigo. Ya, así es. Bueno, 3 minutos. Sí, nada más para que cuando se está tomando mucho tiempo en que estamos viendo este pacto, el tiempo que estamos viviendo, y siempre hay algo que es muy relativo, que estamos hablando de la distancia entre Egipto y Israel. Vemos que tomó 40 años y todo eso, pero siempre cuando vean todos esos textos y lo estén leyendo, tomen en cuenta
que realmente la distancia de Egipto a Israel en carretera, lo que le toma a la gente son 430 millas, que era una ruta que si la caminaban a como caminaban en el antiguo pacto era de 11 a 12 días caminando. O sea, esa distancia es como ir de aquí a Oklahoma, por ejemplo, es bastante cerca, ¿no? Un poquito más allá de Dallas. No es lejos, la verdad, o sea, pero debido a todas las circunstancias, es interesante porque el pueblo le tomó todo ese tiempo para que nunca pensemos que se trata de distancia, se trata de pecado. Exacto. Se trata de desobediencia, se trata de que algo fácil se nos puede hacer complicado a nosotros. Entonces siempre hay que tener claro que es como les digo, desobedecer nos alarga el camino, nos complica la vida. Obedecer es rápido, es recto, es mucho más tranquilo. Ellos deberían haber llegado en 15 días, bien descansados, 20 días, ver cruzar, hacer todo lo que Dios dice, pero Dios sabía todo lo que el pueblo necesitaba. Ya vieron todos por todo el camino cómo constantemente estaban yendo en contra de la ley de Dios y de los planes de Dios, y por esa razón al final de cuentas tuvieron que morir todos los que salieron adultos, excepto 2 personas, por desobediencia. Entonces es bien interesante entender bien que la ley es algo serio. Ahora, ya para terminar, quiero decir esto. Si bien es verdad que toda una generación pereció en el desierto por haber quebrantado el pacto, ¿no es cierto? Solamente quiero decir esto. No necesariamente quiere decir que todos los que perecieron en el desierto, o sea, ya hablando en términos espirituales o en términos salvíficos, no quiere decir que es que todos ellos eran una manada de impíos y que se fueron para el infierno. No quiero que se pierdan en eso tampoco. Ellos eran el pueblo del pacto. Ellos eran el pueblo de Dios y con seguridad muchos de ellos eran creyentes. No le creyeron en cuanto a esas instrucciones específicas, pero creyeron en el Señor. Y seguramente vamos a ver a muchísimos de ellos, los vamos a ver en el cielo. Así que no quiero que se pierdan en cuanto a eso porque, ¿verdad? Quizás muchos dicen, entonces todos ellos, no es que en un sentido salvífico, muchos de ellos también fueron salvos. A lo que se refiere, y yo creo que, y ya con esto, mire, es un texto clave en Romanos 8:13, que dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ese versículo no está hablando de la gente del mundo. Ese versículo está hablando ¿a quién? A creyentes. Dice, si vivís conforme a la carne, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Moriréis. O sea, sí o sí la paga del pecado es muerte, tanto para el incrédulo como para el creyente, en otras palabras. El creyente va a sufrir e incluso muchas veces va a morir por causa de su pecado. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿verdad?, mortificáis la carne, entonces ¿qué? Viviréis. Ahí no está hablando de vida eterna, porque entonces tendríamos que decir que la vida eterna se gana, y ese no es lo que está diciendo Pablo. Ahí está hablando de vivir. ¿En qué sentido? De disfrutar, de vivir la vida sin problemas. Como ya se ha dicho aquí, ¿qué es lo que mayor problema nos trae? ¿Qué es lo que más sufrimiento nos trae? El pecado. Eso fue lo que le pasó a Israel en el desierto. Ellos eran creyentes, pero por su pecado sufrieron y perecieron. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy día. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra que nos enseñas, nos instruyes, nos examinas también a nosotros. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad y también tú eres quien la usa, Señor, por tu Espíritu. Te rogamos que hagas, Señor, lo que tienes que hacer con nosotros según tu buena voluntad, que podamos seguir adelante el camino, pero que te creamos, Señor, para que no suframos mientras estamos aquí. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, te rogamos, en Cristo Jesús. Amén.